Carta a los amigos de la cruz. Queridos amigos de la cruz, desde que la divina cruz me mantiene oculto y me previene de hablar, no puedo y ni siquiera deseo expresaros con mis propias palabras los sentimientos de mi corazón sobre las divinas excelencias y prácticas de vuestra asociación, que fuera constituida en torno a la adorable cruz de Jesucristo. No obstante, en este último día de mi retiro, salgo, por decirlo así, del dulce recogimiento de mi interior, para esbozar sobre el papel algunas flechitas de la cruz con las que atravesar vuestros nobles corazones. Dios quiera pueda ensartarlas con la sangre de mis venas y no con la tinta de mi pluma, pero aunque fuese necesaria la sangre, la mía, ay, sería indigna. Que el Espíritu del Dios vivo sea, pues, la vida, el vigor y el tenor de esta carta, y que la tinta sea su unción, que la pluma sea su cruz divina y que su papel sean vuestros corazones. Luis María Guiñón de Montfort. Parte 1. La excelencia de la Asociación de los Amigos de la Cruz. La grandeza del nombre Amigos de la Cruz. Amigos de la Cruz, sois un grupo de cruzados unidos para luchar contra el mundo, no como aquellos religiosos hombres y mujeres que abandonan el mundo por miedo a ser vencidos, sino como valientes e intrépidos guerreros que deciden permanecer en el frente de batalla, negándose a retroceder o incluso a ceder un milímetro. Sed valientes, continuad vuestro combate con todas vuestras fuerzas. Uníos en esa firme unión del corazón y de la mente que es muy superior, mucho más aterradora para el mundo y el infierno, de lo que son para sus enemigos los ejércitos de un reino bien organizado. Los demonios se unen para destruiros, pero vosotros permaneced unidos para derrocarlos. Los avaros se unen para trocar y atesorar oro y plata. Aunad vuestros esfuerzos en pos de los tesoros eternos ocultos en la cruz. Los réprobos se unen para divertirse, pero vosotros, por el contrario, permaneced unidos para padecer. Vosotros os llamáis amigos de la cruz. ¡Qué nombre tan maravilloso! Admito que es un nombre que me encanta y me fascina. Es más brillante que el sol, más alto que los cielos, más imponente y resplandeciente que cualquier título que se le dé a un rey o a un emperador. Es el gran nombre del mismo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre a la vez. Es el título inconfundible del cristiano. Me deslumbra su esplendor, pero me asusta su peso, porque este título implica que habéis contraído compromisos difíciles e ineludibles, que se resumen en las palabras del Espíritu Santo: generación elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro 2:9. Un amigo de la cruz es un escogido por Dios entre 10,000, que tienen como única guía la razón y el sentido común. Es divino, de verdad, se eleva por encima de la razón y se opone completamente a las fuerzas de los sentidos, porque vive a la luz de la fe verdadera y arde de amor por la cruz. Un amigo de la cruz es como un rey poderoso, como un héroe que triunfa sobre el diablo, el mundo, la carne y su triple concupiscencia. Con su amor a la humillación, vence la soberbia de Satanás. Con su amor a la pobreza, triunfa sobre la sed del mundo. Y con su amor al sufrimiento, refrena la sensualidad de la carne. Un amigo de la cruz es un santo, separado de las cosas visibles. Su corazón se alza por encima de todo lo que es frágil y perecedero. Su conversación está en el cielo. Filipenses 3:20. Transita por este mundo como un forastero y un peregrino. Mantiene su corazón libre del mundo. Lo contempla con una mirada indiferente, con su ojo izquierdo, y lo pisotea con desdén. Un amigo de la cruz es el trofeo que Cristo crucificado ganó en el Calvario, en unión con su Santísima Madre.
Es otro Benoni, Génesis 35:18, o Benjamín, un hijo del dolor, un hijo de su mano diestra. Concebido en el corazón doloroso de Cristo, viene a este mundo a través del tajo en el costado derecho del Salvador, y está todo empapado en su sangre. Fiel a esta herencia, solo exhala cruces y sangre, muerte al mundo, a la carne y al pecado, y se esconde aquí abajo en Dios junto a Jesucristo. Colosenses 3:3. De este modo, un perfecto amigo de la cruz es un verdadero portador de Cristo, o mejor dicho, es otro Cristo hasta el punto de que puede decir con verdad: vivo, pero no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20. Mis queridos amigos de la cruz, ¿acaso cada uno de vuestros actos justifica lo que implica el insigne nombre que portáis? O por lo menos, ¿acaso con la gracia de Dios bajo la sombra de la cruz del Calvario y de Nuestra Señora de la Piedad, estáis realmente deseosos y verdaderamente empañados en alcanzar esta meta? ¿El camino que seguís es el que conduce a esta meta? ¿Es la senda estrecha vuestro verdadero camino vital? Ese camino sembrado de espinas que conduce hasta el Calvario, o transitas sin darte cuenta por el camino ancho del mundo, por el camino que lleva a la perdición. Te das cuenta de que hay un camino que en apariencia es recto y seguro para el hombre, pero que en realidad conduce a la muerte. ¿Realmente distingues la voz de Dios y de su gracia de la voz del mundo y de la naturaleza humana? ¿Escuchas con claridad la voz de Dios, vuestro bondadoso Padre, que pronuncia su triple maldición sobre todos los que siguen al mundo en su concupiscencia? Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra. Apocalipsis 8:13. Y luego, apelando a vosotros con los brazos extendidos, apartaos del pueblo escogido mío. Isaías 48:20, 52:11. Jeremías 50:8, 51:6. Amados amigos de la cruz de mi Hijo, apartaos de esos mundanos, porque están malditos por mi majestad, repudiados por mi Hijo. Juan 17:9. Y condenados por mi Espíritu Santo. Juan 16:8-12. No os sentéis en su trono infecto, no participéis en sus reuniones, ni siquiera caminéis por sus senderos. Salmo 1:1. Alejaos apresuradamente de esta grande e infame ciudad de Babilonia. Isaías 48:20. Jeremías 51:6. Escuchad solo la voz de mi Hijo amado, seguid solo sus huellas, porque Él es el que yo he dado para hacer vuestro camino, verdad y vida. Juan 14:6. Y modelo, escuchadle, Mateo 17:5, Lucas 9:35, Marcos 9:6, Segunda de Pedro 1:17. Tu oído está atento a las súplicas de Jesús, amable y cargado de cruces. Venid, seguidme, el que me sigue no anda en tinieblas. Juan 8:12. Tened confianza, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Parte 2. Los dos grupos. Los seguidores de Cristo y los seguidores del mundo. Amados hermanos, hay dos grupos que se manifiestan ante vosotros a diario, los seguidores de Cristo y los seguidores del mundo. A la derecha está el grupo de nuestro amado Salvador, escalando un estrecho sendero que se ha hecho aún más angosto a causa de la corrupción del mundo. Nuestro bondadoso Maestro está a la cabeza, descalzo, coronado de espinas, vestido con su sangre y cargado con una pesada cruz. Solo hay un pequeño número de personas que le siguen, pero son los más valientes de entre los valientes. Su suave voz no se oye por encima del tumulto del mundo, ni los hombres tienen el valor de seguirle en la pobreza, el sufrimiento, la humillación
y en las demás cruces que sus siervos deben soportar durante todos los días de su vida. El espíritu contrapuesto de ambos grupos. El grupo de la izquierda es el del mundo, en realidad es el del diablo, muy superior en número y aparentemente mucho más vistoso y fastuoso. La gente moderna tiene prisa por alistarse, las rutas están abarrotadas, aunque son anchas y se ensanchan cada vez más con las multitudes que las atraviesan como un torrente. Estos caminos están sembrados de flores, bordeados de toda clase de diversiones y atracciones, y pavimentados con oro y plata. Mateo 7, del 13 al 14. El pequeño rebaño que sigue a Jesús a la derecha solo puede hablar de lágrimas, de penitencia, de oración y de desprecio por las cosas del mundo. Suframos, lloremos, ayunemos, oremos, escondámonos, humillémonos, seamos pobres, mortifiquémonos, porque quien no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la cruz, no es de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con su concupiscencia. Debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo o de lo contrario moriremos condenados. Sed valientes, repiten unos a otros, sed valientes, porque si Dios está con nosotros, en nosotros y nos guía, ¿quién se atreverá a estar en contra de nosotros? El que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Ningún siervo está por encima de su Señor. Un momento de ligera tribulación produce un eterno peso de gloria. Hay menos elegidos de los que los hombres pueden pensar. Solo los valientes y audaces toman el cielo por asalto. La corona solo se da a los que luchan legítimamente según el Evangelio, no según la moda del mundo. Pongamos toda nuestra confianza en la lucha y corramos muy deprisa para alcanzar la meta y ganar la corona. Los amigos de la cruz se estimulan mutuamente con unas palabras tan divinas. Por el contrario, los mundanos se incitan unos a otros a persistir en su depravación sin ningún tipo de escrúpulos. Disfrutad de la vida, de la paz y del placer, gritan. Disfrutad de la vida, de la paz y el placer. Comamos, bebamos, cantemos, bailemos, juguemos. Dios, que es bueno, no nos ha creado para condenarnos. Dios no nos prohíbe disfrutar. No seremos condenados por eso. Fuera escrúpulos, no pereceremos, y así ellos persisten en sus actos. El llamamiento amoroso de Jesús. Amados hermanos, acordaos de que nuestro amado Jesús tiene puestos sus ojos en vosotros en este momento, dirigiéndose a vosotros individualmente. Ved cómo casi todos me dejan prácticamente solo en el camino real de la cruz. Los ciegos adoradores de ídolos se burlan de mi cruz y la tachan de locura. Los judíos obstinados se escandalizan ante ella como ante una monstruosidad. 1 Corintios 1:23. Los herejes la derriban y la hacen pedazo por puro desprecio. Pero no puedo decirlo sin que mis ojos se llenen de lágrimas y mi corazón se traspase de dolor. Los mismos hijos que alimenté en mi seno y formé en mi escuela, los mismos miembros que vivifiqué con mi espíritu, se han vuelto contra mí, me han abandonado y se han unido a las filas de los enemigos de mi cruz. Isaías 1:2, Filipenses 3:18. ¿Me dejarías tú también? Juan 6:68. También vosotros me abandonaréis y huirán de mi cruz, como los mundanos que actúan como tantos anticristos. 1 Juan 2:12. ¿Acaso os conformaréis con las leyes mundanas? Romanos 12:2. ¿Despreciaréis la pobreza de mi cruz? ¿E irán en busca de riqueza? ¿Rehuirán de los sufrimientos que acarrea mi cruz para correr tras el placer? ¿Desdeñaréis las humillaciones que deben soportarse con mi cruz y perseguirán los honores que ofrece el mundano? Hay muchos que fingen ser amigos míos y dicen que me quieren, pero en realidad me odian porque no tienen amor a mi cruz. Tengo muchos amigos en mi mesa,
pero pocos en verdad en mi cruz. Imitación de Cristo, libro 2, capítulo 11. Respondiendo a esta invitación tan amable que Jesús nos hace, no nos debemos dejar vencer por nosotros mismos. No escuchemos como Eva la insidiosa sugerencia de los sentidos. Levantemos los ojos hacia el único autor y consumador de nuestra fe, Jesús crucificado. Hebreos 12:2. Alejémonos de la concupiscencia corruptora y de las seducciones de un mundo corrompido. Amemos a Jesús como es debido, permaneciendo a su lado en las cruces más duras. Consideremos seriamente estas admirables palabras de nuestro querido Maestro que resume la vida cristiana en su perfección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Parte 3. Prácticas de perfección cristiana. El programa del Divino Maestro. La perfección cristiana consiste en querer llegar a ser santo, si alguno quiere venir en pos de mí, en la renuncia de sí mismo, que se niegue a sí mismo, en el sufrimiento, que cargue con su cruz, en la acción, que me siga. Dice, si alguno, es decir, que no se habla de muchos, quiere decir que los elegidos que están dispuestos a configurarse con Cristo crucificado cargando con su cruz son pocos en número. Nos haría desfallecer de dolor saber lo sorprendentemente pequeño que es su número. Es tan reducido que apenas si se podría encontrar una entre 10.000 personas, como se reveló a varios santos, entre los cuales se encuentra San Simón Estilita, a quien se refiere el santo abad Nilus, seguido de San Basilio, San Efrén y otros. Tan pequeño, en efecto, que si Dios quisiera reunirlos, tendría que gritar como lo hizo antaño a través de la voz de un profeta: venid juntos, uno por uno. Isaías 27:12. Uno de esta provincia y otro de aquel reino. El deseo de llegar a ser santo. Si alguno quiere, si una persona tiene una determinación real y firme y está impulsada no por sentimientos naturales, costumbres, amor propio, interés personal o respeto humano, sino por una gracia omnímoda del Espíritu Santo que no se comunica indiscriminadamente. No es dado a todos los hombres comprender este misterio. Mateo 13:11. De hecho, solo un número privilegiado de hombres recibe este conocimiento práctico del misterio de la cruz, porque el hombre que sube al Calvario y se deja clavar en la cruz con Jesús en el corazón de su propia patria, debe ser un hombre valiente, un héroe, un hombre decidido, que se enaltece en Dios, que trata como porquería lo mismo al mundo y al infierno que a su propio cuerpo y a su propia voluntad. Debe estar resuelto a renunciar a todas las cosas, a emprender cualquier cosa y a sufrirlo todo por Jesús. Entendedlo bien, queridos amigos de la cruz. Si entre vosotros hay alguien que no tiene esta firme resolución, cojea de un pie. Vuela con un ala y no merece vuestra compañía, pues no es digno de llamarse amigo de la cruz, porque debemos amar la cruz como la amó Jesucristo, con un corazón grande y una mente dispuesta. Esa clase de voluntad a medias basta para echar a perder todo el rebaño, igual que ocurre con una oveja enferma de escorbuto. Si alguien así se ha infiltrado en tu redil por la puerta contaminada del mundo, entonces, en nombre de Cristo crucificado, expúlsalo como expulsarías a un lobo de tu redil. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque me he humillado y rebajado a la nada de tal manera que me he hecho gusano más que hombre, soy gusano y no hombre. Salmo 21:7. En pos de mí. Porque si vine al mundo fue solo para abrazar la cruz. He aquí que vengo. Salmo 39:8. Hebreos 10, del 7 al 9. Para poner la cruz en mi corazón de corazones, en medio de mi corazón. Salmo 39:9. Amarla desde los días de mi juventud. La he amado desde mi juventud. Solo para añorarla todos los días de mi vida, cuando angustiado estoy.
Lucas 12:50, solo para soportarla con un gozo que prefería incluso a las alegrías y delicias que pudiera ofrecerme el cielo y la tierra, el cual teniendo el gozo puesto ante sí, sufrió la cruz. Hebreos 12:2, y finalmente no estar satisfecho hasta haber expirado en su divino abrazo. La autonegación. Por eso, si alguien quiere venir en pos de mí, aniquilado y crucificado, debe gloriarse como yo, únicamente en la pobreza, la humillación y el sufrimiento de mi cruz, que se niegue a sí mismo. Mateo 16:24. Lejos estén de la compañía de los amigos de la cruz los que se enorgullecen de sufrir, los sabios del mundo, los genios eufóricos y los engreídos que se obstinan y se hinchan de sus luces y talentos. Lejos estén de nosotros esos charlatanes inagotables que hacen mucho ruido pero poco producen otro fruto que la vanagloria. Bien lejos de nosotros esos devotos de alta alcurnia que exhiben por doquier el orgullo autosuficiente de Lucifer. Yo no soy como los demás. Lucas 18:11. Lejos de nosotros los que siempre tienen que justificarse cuando se les culpa, resistir cuando se les ataca y exaltarse cuando se les humilla. Guardaos de admitir en vuestra comunión a esas personas frágiles y sensibles que temen al más leve pinchazo, que sollozan y suspiran ante el sufrimiento más leve, que nunca han experimentado un cilicio, una disciplina o cualquier otro instrumento penitencial, y que con sus devociones modernas mezclan la delicadeza más artera y la falta de mortificación más refinada. El sufrimiento. Que asuma su cruz la que es suya, que este hombre o esta mujer que rara vez se encuentra y que vale más que el mundo entero, Proverbios 31, del 10 al 31, levante con alegría, estreche fervorosamente entre sus brazos y ponga valientemente sobre sus hombros esta cruz que es la suya y no la de otro, la cruz propia, la que mi sabiduría trazó para él, en todos los detalles numéricos de peso y de medida. La propia cruz, cuyas 4 dimensiones, su longitud, anchura, grosor y altura. Efesios 3:18. Medí con mis propias manos su cruz, que por amor a él labré de un trozo de la mismísima cruz que llevé hasta el Calvario. Su cruz, el más grande de todos los dones que tengo para mis elegidos de la tierra. Su cruz, compuesta en su grosor de pérdidas temporales como de humillaciones, desprecios, penas, enfermedades y pruebas espirituales que mi providencia no dejará de suministrarle todos los días de su vida. Su cruz, compuesta en su longitud de un periodo definido de días o meses en los que tendrá que soportar la calumnia o estar indefenso, tendido en un lecho de dolor, u obligado a mendigar, o bien siendo presa de la tentación, de la aridez, de la desolación y de muchas otras angustias mentales. Su cruz, compuesta en su anchura de situaciones duras y amargas que le provocan sus parientes, amigos o servidores. Su cruz, en fin, compuesta en su profundidad de sufrimientos secretos que le haré soportar sin permitirle consuelo alguno de los seres creados, pues por mi orden se apartará también de él e incluso se unirán a mí haciéndole sufrir. Que la cargue y que no la arrastre, que no la quite del hombro, que no la aligere ni la esconda, que la lleve en alto, sin impaciencia ni mal humor, sin queja voluntaria ni refunfuño, sin dividir ni ablandar, sin vergüenza ni respeto humano, que se la ponga en la frente y diga como San Pablo: Dios me libre de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Que la lleve sobre sus hombros, a ejemplo de Jesucristo, y haga de ella su arma para la victoria y el centro de su imperio. Isaías 9:16.
que la enraíce en sus corazones y allí la transforme en una zarza ardiente que ardía día y noche con el puro amor de Dios sin consumirse. La cruz es la cruz que debe llevar, pues no hay nada más necesario, más útil, más agradable y más glorioso que sufrir por Jesucristo. Todos vosotros sois pecadores, y no hay uno solo que no sea merecedor del infierno. Yo mismo soy el que más lo merece. Nuestros pecados deben ser castigados aquí o en el más allá. Si son castigados en este mundo, no lo serán en el mundo venidero. Si consentimos que Dios nos castigue en este mundo, este castigo será dictado por el amor, pues será la misericordia que reina en este mundo la que impondrá el castigo y no la estricta justicia. Este castigo será leve y momentáneo, mezclado con mérito y dulzura, y seguido de recompensa, tanto en el tiempo como en la eternidad. Pero si el castigo que merecen nuestros pecados queda aplazado para el otro mundo, entonces la justicia vengadora de Dios, que significa fuego y sangre, se ocupará de castigar. ¡Qué castigo tan horrible! ¡Qué incomprensible! ¡Qué indecible! ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 89:11. Castigo carente de misericordia, de piedad, de atenuación o de mérito, sin límite y sin fin. Sí, sin fin. Aquel pecado mortal que cometiste en un momento, aquel mal pensamiento deliberado que ahora se te escapa de la memoria, la palabra que se lleva el viento, aquel acto de tan corta duración contra la ley de Dios, todos ellos serán castigados por una eternidad, castigados junto con los demonios del infierno, mientras Dios sea Dios. El Dios de la venganza no tendrá piedad de vuestros tormentos, ni de vuestros sollozos y lágrimas tan violentos como para hender las rocas, sufrimiento y más sufrimiento, sin mérito, sin piedad y sin fin. ¿Acaso reflexionamos sobre esto, mis amados hermanos y hermanas, cuando tenemos que pasar por alguna prueba aquí abajo? Benditos nosotros que tenemos el privilegio de cambiar una pena eterna e infructuosa por un sufrimiento temporal y meritorio, con solo llevar pacientemente nuestra cruz. ¿Cuántas deudas nos quedan por pagar? ¿Cuántos pecados hemos cometido que, a pesar de una confesión sincera y de una contrición sentida, tendrán que ser expiados en el purgatorio durante muchos siglos, simplemente porque en este mundo nos contentábamos con algunas penitencias apenas insignificantes? Saldemos nuestras deudas con buena disposición aquí abajo, cargando con alegría con nuestras cruces, porque en el mundo venidero todo deberá ser expiado hasta la palabra más ociosa. Mateo 12:36. Y hasta el último céntimo. Si pudiéramos tocar el registro funerario del diablo, en el que ha anotado todos nuestros pecados y la pena que hay que pagar, qué pesada deuda encontraríamos y con qué alegría sufriríamos muchos años aquí en la tierra antes que un solo día en el mundo venidero. No os jactáis, amigos de la cruz, de que sois o queréis ser amigos de Dios. Estad entonces firmemente dispuestos a beber del cáliz que necesariamente debéis beber, si queréis gozar de la amistad de Dios. Bebieron del cáliz del Señor y se hicieron amigos de Dios. Común de los apóstoles, lección 7. El amado Benjamín tenía el cáliz, mientras que sus hermanos solo tenían el trigo. Génesis 44 del 1 al 4. El discípulo que Jesús prefirió tenía el corazón de su maestro. Subió con él al Calvario y bebió del cáliz. ¿Puedes beber de mi cáliz? Mateo 20:22. Es bueno desear la gloria de Dios, ciertamente, pero desearla y orar por ella sin estar resuelto a sufrirlo, todo es una mera necedad y pedir inútilmente. No sabéis lo que pedís. Mateo 22. Es necesario que padezcáis mucho. Hechos 14:21. Es necesario, es indispensable. Solo podemos entrar en el reino de los cielos al precio de sufrir muchas cruces y tribulaciones.
Vosotros os sentís orgullosos de ser hijos de Dios, y hacéis bien, pero también debéis alegraros de los azotes que vuestro buen Padre os ha propinado y de los que aún piensa daros, porque Él azota a cada uno de sus hijos. Si no eres de la casa de sus hijos, amado, entonces qué desgracia, qué calamidad. Estás, como dice San Agustín, en la lista de los réprobos. Agustín dice también, el que no llora como forastero y caminante en este mundo, no puede alegrarse en el mundo venidero como ciudadano del cielo. Si Dios Padre no te envía de vez en cuando cruces que merezcan la pena, es porque ya no le importas y está enfadado contigo. Te considera un extraño, un forastero que no merece su hospitalidad, o un hijo ilegítimo que no tiene derecho a participar en la hacienda de su padre, ni derecho a la supervisión y disciplina de su padre. Amigos de la cruz, discípulos de un Dios crucificado, el misterio de cruz es un misterio desconocido para los gentiles, repudiado por los judíos y desdeñado tanto por los herejes como por los malos católicos. Sin embargo, es el gran misterio que debéis aprender a practicar en la escuela de Jesucristo y que solo podéis aprender en su escuela. Buscaráis en vano a cualquier filósofo que lo enseñara en las academias de la antigüedad. Pedirías en vano a los sentidos o a la razón que arrojasen alguna luz sobre él, pues solo Jesús, por su gracia triunfante, es capaz de enseñarte este misterio y hacerte gustar de él. Así pues, hazte experto en esta rama superior del saber, bajo la dirección de un maestro tan débil. Teniendo este conocimiento serás poseedor de todas las otras ramas del aprendizaje, pues las comprende todas de manera superlativa. La cruz es nuestra filosofía natural y sobrenatural, es nuestra divina y misteriosa teología, es nuestra piedra filosofal, que a fuerza de paciencia es capaz de transmutar los metales más burdos en preciosos, el dolor más agudo en deleite, la pobreza en riqueza y la humillación más profunda en gloria. Aquel de vosotros que sabe llevar su cruz, aunque no sepa distinguir A de B, se eleva por encima de todos los demás en sabiduría. Oíd al gran San Pablo, después de su regreso del tercer cielo, donde fue iniciado en un misterio que ni siquiera los ángeles habían aprendido. Proclama que no sabe nada y que no quiere saber nada más que a Jesucristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Puedes alegrarte, pues, si resultas ser un pobre hombre sin estudios o una pobre mujer privada de logros intelectuales, porque si sabes sufrir con alegría, eres mucho más culto que un doctor de la soborna incapaz de sufrir como tú. Vosotros sois miembros de Jesucristo. 1 Corintios 6:15, 12:27, Efesios 5:30. ¡Qué honor! Pero también qué exigencia de sufrimiento conlleva. Cuando la cabeza es coronada de espina, ¿deberían los miembros llevar un laurel con rosas? Cuando la cabeza es abucheada y cubierta de barro por el camino del Calvario, ¿deberían sus miembros ser entronizados y rociados con perfume? Cuando la cabeza no tiene una almohada sobre la que descansar, ¿deberían sus miembros reclinarse sobre sus suaves plumas? ¿Qué monstruo tan insólito sería ese? No, no, querido compañero de la cruz, no se equivoquen. Los cristianos que veis a vuestro alrededor vestidos a la moda, supersensible, excesivamente altivos y apocados, no son ni verdaderos discípulos ni verdaderos miembros de Jesús crucificado. Pensar lo contrario sería un insulto a su cabeza coronada de espinas y a su verdad evangélica. Dios mío, ¿cuántos pretendidos cristianos hay que se imaginan que son miembros del Salvador, cuando en realidad son sus más pérfidos perseguidores? Pues mientras se bendicen a sí mismos con la señal de la cruz, lo crucifican en sus corazones. Si eres guiado por el Espíritu de Jesús y estás viviendo una misma vida con Él, es decir, con quien es tu cabeza coronada de espinas,
Entonces no debes esperar nada más que espinas, clavos y latigazos, en una palabra, nada más que la cruz. Un verdadero discípulo necesita ser tratado como lo fue su maestro, un miembro como su cabeza. Y si la cabeza te ofrece, como ofreció a Santa Catalina de Siena, la elección entre una corona de espinas y una corona de rosas, haz como ella y agarra la corona de espinas, ajustándola fuertemente a tu frente, a semejanza de Jesús. Vosotros sois conscientes de que sois templo vivo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y de que como piedras vivas, 1 Pedro 2:5, vais a ser colocados por el Dios del amor en la Jerusalén celestial que Él está construyendo. Debéis esperar que el cincel de la cruz os dé forma, os corte y cincele. De lo contrario, seguirán siendo piedras sin pulir, sin valor alguno, que se despreciarán y se dejarán de un lado. No hagas retroceder el martillo cuando te golpee, ríndete al cincel, que te talla y a la mano que te forma. Puede ser que este hábil y amoroso arquitecto quiera hacer de ti una piedra angular en su edificio eterno, uno de sus más fieles retratos en el reino de los cielos. Deja pues que Él se ocupe de ello. Te ama de verdad, sabe lo que hace, tiene experiencia. El amor está detrás de cada uno de sus golpes reveladores. Ni un solo golpe se malogrará a menos que tu impaciencia lo desvíe. El Espíritu Santo compara en algunas ocasiones la cruz con un aventamiento que separa el grano bueno de la paja y el polvo. Mateo 3:13, Lucas 3:17. Así pues, como el grano en el aventador, dejaos zarandear y zarandear sin resistencia, porque el padre de familia os está aventando y pronto os tendrá en sus mies. También compara la cruz con un fuego cuyo intenso calor quema la herrumbre del hierro. Dios es un fuego devorador. Deuteronomios 4:24, 9:3, Hebreos 13:29, que habita en nuestras almas por medio de su cruz, purificándolas pero sin consumirlas, ejemplificado en el pasado con una zarza ardiente. Lo compara a veces con el crisol de una fragua, donde el oro se refina y la escoria se desvanece en el humo, pero en el proceso el metal precioso debe ser sometido a la prueba de fuego, mientras que los elementos más insustanciales se convierten en humo y llamas. Así también, en el crisol de la tribulación y de la tentación, los verdaderos amigos de la cruz se purifican por su constancia en el sufrimiento, mientras que los enemigos de la cruz se desvanecen en humo por su impaciencia y sus murmuraciones. Contemplad, amados amigos de la cruz, que ante vosotros hay una gran nube de testigos, que testifican en silencio que lo que afirmo es la verdad. Considerad, por ejemplo, al justo Abel, que fue asesinado por su propio hermano, luego al justo Abraham, que anduvo errante por la tierra, al justo Lot, que fue expulsado de su patria, Jacob como hombre justo, perseguido por su propio hermano, Tobías, hombre justo, pero afectado de ceguera, Job, hombre justo, pero empobrecido, humillado y cubierto de llagas desde la coronilla hasta la planta de los pies. Recuerda a los innumerables apóstoles y mártires que fueron bañados en su propia sangre, a las innumerables vírgenes y confesores que fueron tan empobrecidos, tan humillados, exiliados y desechados, al igual que San Pablo, proclaman fervientemente: «He aquí a nuestro amado Jesús, autor y consumador de la fe». Hebreos 12:2. Nosotros ponemos en Él y en su cruz. Era necesario que sufriera y así entrar por la cruz en su gloria. Allí, junto a Jesús, está María, que nunca conoció el pecado original, ni el propio, pero cuyo tierno corazón inmaculado fue atravesado por una espada afilada hasta lo más profundo. Si tuviera tiempo para detenerme en la pasión de Jesús y de María, podría demostrar que nuestros sufrimientos no son nada comparado con los suyos. ¿Quién pues osaría excusarse de la cruz
¿Quién se atrevería a no ir al lugar donde sabe que le espera una cruz? ¿Quién se negaría a tomar prestadas las palabras del mártir San Ignacio, que me asalten el fuego y la horca, las fieras y todos los tormentos del demonio, para que me regocije así en la posesión de Jesucristo? El que no tenga la paciencia de sufrir y la generosidad de llevar su cruz, como los elegidos de Dios, tendrá que arrastrarse bajo su peso refunfuñando e irritándose, como los réprobos, como los 2 animales que arrastraban el arca de la alianza, mugiendo mientras avanzaban. Primera de Reyes 6:12. Como Simón el Cireneo, que de mala gana puso su mano en la misma cruz de Cristo. Mateo 27:32. Marcos 15:21, quejándose mientras la llevaba. Serás como el ladrón impenitente que desde la cima de su cruz se precipitó de cabeza a las profundidades del abismo. No, esta tierra maldita en la que vivimos no puede darnos la felicidad. No vemos con suficiente claridad en esta tierra en penumbra. Nunca estamos perfectamente tranquilos en este mar agitado. Nunca estamos sin guerra en un mundo de tentaciones y campos de batalla. No podemos escapar de los arañazos en una tierra cubierta de espinas. Tanto los elegidos como los réprobos deben llevar su cruz aquí voluntaria o involuntariamente. Recuerda estas palabras. 3 cruces se yerguen en la altura del Calvario. Una debe ser elegida, así que elige bien. Como un santo debe sufrir, o como un ladrón penitente, o como un réprobo en pena sin fin. Esto significa que si no sufres con alegría como Jesús, o con paciencia como el ladrón penitente, entonces debes sufrir a pesar tuyo como el ladrón impenitente. Tendrás que vaciar el cáliz más amargo hasta las heces, y sin esperanza de alivio por la gracia. Tendrás que soportar todo el peso de tu cruz, y sin la poderosa ayuda de Jesucristo. Entonces, además, tendrás que soportar ese horrible peso que el diablo añadirá a tu cruz por medio de la impaciencia que la cruz te causará. Después de compartir la infelicidad del ladrón impenitente aquí en la tierra, volverás a encontrarte con él en los fuegos del infierno. Sin embargo, si sufres como conviene tu cruz, será un dulce yugo. Mateo 11:30, ya que Cristo la compartirá contigo. Tu alma será llevada sobre ella, como sobre un par de alas a las puertas del cielo. Será como el mástil de un barco que guiará feliz y fácilmente hasta el puerto de la salvación. Carga con paciencia tu cruz, porque a través de la paciencia serás iluminado en medio de las tinieblas espirituales, porque nada sabe el que no sabe sufrir. Carga con alegría tu cruz, y te inflamarás de amor divino, pues solo en el sufrimiento podemos habitar en el amor puro de Cristo. Solo se recogen rosas de entre las espinas. Así como la leña es combustible para el fuego, también la cruz es el único combustible para el amor de Dios. Recordad aquella frase que leemos en el seguimiento de Cristo. En la medida en que te haces violencia a ti mismo, sufriendo con paciencia, en la medida en que avanzas en el amor divino. No esperes nada grande de esas almas exigentes y perezosas que rechazan la cruz cuando se acerca y que no van en busca de ninguna cuando la discreción se lo permite, que son sino tierra sin cultivar, que solo puede producir espinas, porque no ha sido removida, arada y surcada por un labrador juicioso. Son como agua estancada que no sirve ni para lavarse ni para beber. Carga alegremente tu cruz, y ninguno de tus enemigos podrá resistirse a su fuerza vencedora. Lucas 21:15. Mientras tú mismo gozarás de su sabor incomparable. Sí, en efecto, hermanos, recordad que el verdadero paraíso aquí en la tierra se encuentra en el sufrimiento por Jesús. Preguntad a los santos y os dirán que nunca probaron un festín tan delicioso para el alma como cuando sufrían los tormentos más severos. San Ignacio Mártir dijo, que caigan sobre mí todos los tormentos del demonio, o el sufrimiento o la muerte, decía Santa Teresa, y Santa Magdalena de Pazzi, no la muerte sino el sufrimiento, que sufra o sea despreciado por ti.
decía el beato Juan de la Cruz. Al leer la vida de los santos, encontramos a muchos otros que hablan en los mismos términos. Amadísimos hermanos, creed en la palabra de Dios, porque dice el Espíritu Santo, la cruz da toda clase de alegría a quien sin excepción sufre alegremente por Dios. Santiago 1:2. La alegría que brota de la cruz es más viva que la alegría que sentiría un pobre sobrecargado de riquezas, que la alegría de un campesino que es nombrado gobernante de su país, que la alegría de un comandante en jefe por las victorias alcanzadas, que la alegría de un prisionero liberado de sus grilletes. En conclusión, imaginemos las mayores alegrías que se pueden encontrar aquí abajo. La alegría de un crucificado que sabe sufrir no solo las iguala, sino que incluso las supera a todas. Por eso, alégrate y gózate cuando Dios te favorezca con una de sus cruces más escogidas, pues sin darte cuenta estás siendo vencido con el mayor don que tiene el cielo, el mayor regalo que tiene Dios. Sí, la cruz es el mayor regalo de Dios. Si pudieras comprender esto, harías decir misas, harías novenas en las tumbas de los santos, emprenderías larguísimas peregrinaciones como hicieron los santos para obtener este don divino del cielo. El mundo sostiene que es una locura por vuestra parte, degradante y estúpida, temeraria e imprudente, que diga el mundo en su ceguera lo que quiera, esta ceguera causante y responsable de una visión tan meramente humana y distorsionada de la cruz. Es una fuente de gloria para nosotros, porque cada vez que nos proporcionan cruces burlándose de nosotros y persiguiéndonos, no hacen más que ofrecernos joyas, colocarnos en un trono y coronarnos de laureles. Es poco lo que digo, todas las riquezas y honores y cetros y diademas brillantes de monarcas y príncipes, dice San Juan Crisóstomo, son insignificantes comparados con la gloria de la cruz. Es mayor incluso que la gloria de los apóstoles y de los escritores sagrados, iluminado por el Espíritu Santo. Este santo varón llega a decir, si me dieran elegir, con gusto dejaría el cielo para sufrir por el Dios del cielo. Preferiría la oscuridad de una mazmorra a los tronos del más alto cielo y la más pesada de las cruces a la gloria de los serafines. El sufrimiento para mí tiene más valor que el don de los milagros, el poder de mandar sobre los espíritus infernales, de dominar el universo físico, de detectar el sol en su curso y de resucitar a los muertos. Pedro y Pablo son más gloriosos en los grilletes de una mazmorra que siendo elevados al tercer cielo y obsequiados con las llaves del paraíso. En verdad, no fue la cruz la que dijo a Jesucristo, un nombre que está por encima de todos los nombres, que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2 del 9 al 10. La gloria del saber sufrir es tan grande que el resplandor de su esplendor alegra al cielo, a los ángeles y a los hombres, e incluso al Dios del cielo. Si los santos del cielo aún pudieran desear algo, querrían volver a la tierra para tener el privilegio de llevar una cruz. Si la cruz cubierta de tanta gloria en la tierra, cuán espléndida debe ser en el cielo. ¿Quién podría comprender y contar el peso eterno de la gloria que se nos da cuando, aunque solo sea por un instante, llevemos una cruz como se debe llevar una cruz? Segunda de Corintios 4:17. ¿Quién podría jamás calcular la gloria que se nos dará en el cielo por las cruces y sufrimientos que llevamos durante años, quizás incluso durante toda la vida? Está claro, queridos amigos de la cruz, que el cielo os prepara algo grandioso, como os dice un gran santo, ya que el Espíritu Santo os ha unido tan íntimamente a un objeto que el mundo entero evita con tanto cuidado. Evidentemente Dios desea hacer de vosotros tantos santos como amigos de la cruz seáis, si sois fieles a vuestra vocación y lleváis obedientemente vuestra cruz, como Jesucristo ha llevado la suya. A la manera de Cristo. Pero el simple sufrimiento no basta. También el diablo y el mundo tienen sus mártires. Debemos sufrir y llevar nuestras cruces siguiendo las huellas de Jesús.
Sígueme. Esto significa que debemos llevar nuestras cruces como Jesús llevó la suya. Para ayudarte a hacerlo, te propongo la siguiente regla. Parte 4. 14 normas a seguir para cargar con la cruz. Primera. No debes deliberadamente y por tu cuenta buscarte cruces. No debes hacer el mal para procurar el bien. Nunca debes tratar de desacreditarte a ti mismo haciendo cosas indebidas, a menos que tengas una particular inspiración de lo alto. Más bien, esfuérzate por imitar a Jesucristo, que todo lo hizo bien. No por amor propio ni por vanagloria, sino para agradar a Dios y ganar a los hombres. Aunque en el cumplimiento de vuestro deber hagáis lo mejor que podáis, aún tendréis que luchar con la contradicción, la persecución y el desprecio que la divina providencia os enviará contra vuestra voluntad y sin que lo elijáis. Segunda, en el caso de que tu prójimo se escandalice, aunque no tenga razón, por alguna acción tuya que en sí misma no sea ni buena ni mala, entonces, por caridad, abstente de ella, para evitar el escándalo del débil. Este acto heroico de caridad será de mucho mayor valor que lo que estabas haciendo o pretendías hacer. No obstante, si estás haciendo algo beneficioso o necesario para los demás y un hipócrita, o una persona con prejuicios, te lo ha reprobado sin razón, remite el asunto a un consejero prudente, dejándole que juzgue sobre su conveniencia y necesidad. Si su decisión es favorable, no tienes más que continuar y dejar hablar a esos otros, siempre que no tomen ningún medio para impedírtelo. En tales circunstancias, tienes la respuesta de nuestro Señor a sus discípulos cuando le informaron de que los escribas y los fariseos se escandalizaban de sus palabras y de sus actos. Dejadlos, están ciegos. Mateo 15:14. Tercera, algunos santos distinguidos han pedido y buscado o incluso, con excentricidades, han atraído sobre sí cruces, desprecios y humillaciones. Simplemente hagamos reverencia y admiremos las extraordinarias obras del Espíritu Santo en estas almas. Humillémonos en presencia de esta sublime virtud, sin hacer ningún intento de alcanzar tales alturas, pues comparados con estas águilas veloces y leones rugientes, somos simples polluelos y cachorros. Cuarta. Sin embargo, podéis e incluso debéis pedir la sabiduría de la cruz, ese conocimiento sapiencial y vivencial de la verdad que a la luz de la fe nos muestra los misterios más profundos entre los otros misterios de la cruz. Pero esto solo se consigue a fuerza de duro trabajo, de profunda humillación y de fervesciente oración. Si necesitas ese espíritu perfecto, Salmo 50:14, que nos permite soportar con valentía las cruces más pesadas, ese espíritu dulce y bondadoso, Lucas 11:13, que nos permite saborear en la parte superior del alma las cosas amargas y repulsivas, ese espíritu sano y recto, Salmo 50:12, que busca a Dios y solo a Dios, ese conocimiento total de la cruz, en fin, ese tesoro infinito que da al alma que sabe hacer buen uso de él la participación en la amistad de Dios. Sabiduría 7:14. Pide esta sabiduría. Pídela constantemente, fervientemente, sin vacilar ni temer no obtenerla, porque la obtendrás y entonces verás claramente, a la luz de tu propia experiencia, cómo es posible desear, buscar y saborear la cruz. Quinta. Si por descuido os tropezáis con una cruz, incluso por culpa vuestra, humillaos interiormente bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5:6. Pero no os preocupéis por ello. Podéis deciros, Señor, hay otro engaño en mi camino. Si el error que cometiste fue pecaminoso, acepta la humillación que sufras como castigo. Pero si no fue pecaminoso, acéptalo humildemente, como expiación de tu orgullo. A menudo, en realidad muy a menudo, Dios permite que sus siervos más grandes, aquellos que están muy avanzados en la gracia, cometan los errores más humillantes. Esto los humilla a sus propios ojos y a los ojos de sus semejantes.
les impide ver y enorgullecerse de las gracias que Dios les concede o de las buenas obras que hacen, de modo que, como declara el Espíritu Santo, ninguna carne debe gloriarse delante de Dios. 1 Corintios 1:29. Sexta, convenceos plenamente de que por culpa del pecado de Adán y de nuestros propios pecados, todo en nosotros está viciado, no solo los sentidos del cuerpo, sino incluso las facultades del alma. Tanto es así que tan pronto como la mente, así viciada, se deleita en profundizar en algún don recibido de Dios, entonces el don mismo o el acto o la gracia se empañan y se vician, y Dios ya no los favorece con su divina estima, puesto que las miradas y los pensamientos de la mente humana pueden echar a perder las mejores acciones del hombre y los dones más selectos de Dios. ¿Qué decir de los actos que proceden de la propia voluntad del hombre y que están más corrompidos que los actos de la mente? Por eso no hay que sorprenderse cuando Dios esconde a los suyos a la sombra de su rostro. Salmo 30:21. Para que no sean contaminados por la mirada de sus semejantes o por su propia conciencia. ¿Qué no permite y hace este Dios celoso para mantenerlos ocultos? ¿Cuántas veces los humilla? ¿En cuántas faltas les permite caer? ¿Cuántas veces permite que sean tentados, como lo fue San Pablo? 2 Corintios 12:7. ¿En qué estado de incertidumbre, perplejidad y oscuridad los deja? Qué maravilloso es Dios en sus santos y en los medios que toma para conducirlos a la humildad y a la santidad. Séptima. Cuidaos de no emular a los orgullosos fanáticos egocéntricos. No penséis que vuestras cruces son tremendas, que son pruebas de vuestra fidelidad a Dios y muestras del extraordinario amor que Dios os tiene. Este gesto tiene su origen en el orgullo espiritual. Es una trampa muy sutil y seductora, pero cargada de veneno. Deberían reconocer en primer lugar que son tan orgullosos y susceptibles que magnifican las pajas en vigas, los arañazos en heridas profundas, las ratas en elefantes, una palabra insignificante, una mera nadería, en verdad en un insulto ultrajante, traicionero. Segundo, deben reconocer que las cruces que Dios les envía son real y verdaderamente castigos amorosos por sus pecados y no marcas especiales de la benevolencia de Dios. Tercero, deben admitir que Él es infinitamente indulgente cuando les envía alguna cruz o humillación en comparación con el número y la atrocidad de vuestros pecados, porque estos pecados deben ser considerados a la luz de la santidad de un Dios a quien has ofendido y quien no puede tolerar nada que esté manchado, a la luz de un Dios moribundo y abrumado de dolor a la vista de tus pecados, a la luz de un infierno eterno que has merecido 1000 veces, tal vez 100.000. En cuarto lugar, deben admitir que la paciencia que ponen en el sufrimiento está más teñida de lo que creen de motivos humanos naturales. No tienes más que observar y ver a tus pequeños autoindulgencias, tu hábil búsqueda de simpatía, esas confidencias que con tanta naturalidad haces a tus amigos o tal vez a tu director espiritual. Tus excusas rápidas e ingeniosas, las murmuraciones o más bien diríamos las detracciones tan pulcramente redactadas, tan caritativamente dichas contra los que te han herido, el exquisito deleite que sientes al detenerte en tus desgracias y en esa creencia tan característica de Lucifer de que eres alguien, Hechos 8:9, etc. Porque no acabaría nunca si tuviera que señalar todos los caminos y desvíos que toma la naturaleza humana, incluso en sus sufrimientos. Octava. Aprovechad vuestros sufrimientos, y más los pequeños que los grandes. Dios no considera tanto lo que sufrimos cuanto como lo sufrimos. Sufrir mucho pero mal es sufrir como réprobos. Sufrir mucho, incluso valientemente, pero por una causa perversa es sufrir como un mártir del diablo.
sufrir mucho o poco por causa de Dios es sufrir como los santos. Si se puede decir con razón que podemos elegir nuestras cruces, esto es particularmente cierto de las pequeñas y oscuras en comparación con las grandes y conspicuas, porque la naturaleza humana, orgullosa, probablemente perdería y buscaría las cruces grandes y conspicuas hasta el punto de preferirlas y abrazarlas. Pero elegir cruces pequeñas e imperceptibles y llevarlas con alegría requiere el poder de una gracia especial y una fidelidad inquebrantable a Dios. Haz pues como el tendero con sus mercancías. Saca provecho de cada artículo, no sufras la pérdida del más pequeño fragmento de la verdadera cruz. Puede ser solo el aguijón de una mosca o la punta de un alfiler, lo que te moleste. Pueden ser las pequeñas excentricidades de un vecino, algún desaire involuntario, la pérdida insignificante de un penique, alguna pequeña inquietud del alma, una leve debilidad física, un ligero dolor en tus miembros. Saca provecho de cada artículo como hace el tendero, y pronto te harás rico en Dios, como el tendero lo hace en dinero, añadiendo penique y penique en su caja. Cuando encuentres la menor contradicción, di simplemente, bendito sea Dios. Dios mío, te doy gracias. Entonces atesora en la caja de la memoria de Dios la cruz que acaba de darte un beneficio. No pienses más en ella, excepto para decir muchas gracias o ten misericordia. Novena. El amor que se os pide que tengáis a la cruz no es un amor sensible, pues esto sería imposible para la naturaleza humana. Conviene advertir las tres clases de amor: el amor sensible, el amor racional y el amor fiel y supremo. Es decir, el amor que brota de la parte inferior del hombre, de la carne, el amor que brota de la parte o superior de su razón, y el amor que brota de la parte suprema del hombre, de la cumbre de su alma, que es el intelecto iluminado por la fe. Dios no te invita a amar la cruz con la voluntad de la carne, puesto que la carne es súbdito del mal y de la corrupción. Todo lo que procede de ella es malo y no puede por sí misma someterse a la voluntad de Dios y a su ley crucificadora. Fue a este rasgo de su naturaleza humana al que nuestro Señor aludió cuando gritó en el huerto de los olivos: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Si las potencias inferiores de la naturaleza humana de nuestro Señor, aunque santas, no pudieron amar la cruz sin interrupción, con mayor razón la repelará nuestra naturaleza humana, muy viciada. A veces, como muchos de los santos, también nosotros podemos experimentar un sentimiento de alegría, incluso sensible, en nuestros sufrimientos. Pero esa alegría no viene de la carne, aunque esté en la carne, brota de nuestras potencias superiores, tan completamente llenas de la alegría divina del Espíritu Santo que se extiende a nuestras potencias inferiores. Así, una persona que esté sufriendo la tortura más insoportable es capaz de decir: mi corazón y mi carne se han alegrado en el divino Dios vivo. Salmo 83:3. Existe otro amor a la cruz que yo denomino racional, puesto que brota de la parte superior del hombre, de su razón. Este amor es totalmente espiritual, puesto que surge del conocimiento de la felicidad que hay en el sufrimiento por Dios. Puede ser y es realmente percibido por el alma. También da al alma fuerza interior y alegría, aunque esta alegría racional es perceptible y beneficiosa, incluso muy beneficiosa. No es una parte indispensable del sufrimiento gozoso y divino. Por eso existe otro amor, al que los maestros de la vida espiritual llaman el amor de la cumbre y del punto más elevado del alma, y al que los filósofos llaman el amor del intelecto. Cuando poseemos este amor, aunque no experimentemos gozo sensible ni placer racional, amamos y saboreamos a la luz de la pura fe, la cruz que debemos soportar, aunque la parte inferior de nuestra naturaleza se encuentra a menudo en estado de guerra y alarma
y gima y llore y suspire pidiendo alivio, y así repetimos con Jesucristo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Y con la Santísima Virgen: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Debemos aceptar y amar nuestra cruz, con uno de estos dos amores superiores. 10. Decidíos pues, mis amadísimos amigos de la cruz, a sufrir toda clase de cruces sin exceptuar ni escoger ninguna, toda pobreza, toda injusticia, toda pérdida temporal, toda enfermedad, toda humillación, toda contradicción, toda calumnia, toda sequedad espiritual, toda desolación, todas las pruebas interiores y exteriores. No dejes de decir: mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto. Salmo 56:8. Estad dispuestos a ser abandonados por los hombres y los ángeles y al parecer por el mismo Dios. Estad dispuesto a ser perseguidos, envidiados, traicionados, calumniados, desacreditados y abandonados por todos. Estad dispuestos a pasar hambre, sed, pobreza, desnudez, exilio, prisión, horca y toda clase de torturas, aunque seáis inocentes de todo lo que se os pueda acusar. ¿Qué pasaría si te echaran de tu propia casa como a Job y a Santa Isabel de Hungría, si te arrojaran como a esta santa al fango, o si te arrastraran sobre un montón de estiércol como a Job, maloliente y cubierto de úlceras, sin que nadie vendara tus heridas, sin un bocado de pan, sin negarle nunca la comida a un caballo o a un perro? Añade a estas espantosas desgracias todas las tentaciones con que Dios permite que el diablo haga presa de ti, sin derramar en tu alma el menor refrigerio de consolación. Creed con firmeza que esta es la cumbre de la gloria divina y de la verdadera felicidad para un verdadero y perfecto amigo de la cruz. 11. Para sufrir debidamente, adquiere la piadosa costumbre de considerar 4 cosas. Primero, el ojo de Dios. Dios se parece a un gran rey que desde lo alto de una atalaya observa con satisfacción a uno de sus soldados en medio de la batalla y alaba su valor. ¿Qué es lo que atrae la atención de Dios en la tierra? ¿Qué son los reyes y los emperadores en sus tronos? A menudo solo los mira con desprecio. Las brillantes victorias de los ejércitos de una nación, las piedras preciosas, algunas de esas cosas que son grandes a los ojos de los hombres. Lo que es grande para los hombres es abominable ante Dios. Lucas 16:15. Entonces, ¿qué mira Dios con agrado y deleite? ¿De qué pregunta a los ángeles e incluso a los demonios? Sobre el hombre que lucha por él contra las riquezas, contra el mundo, el infierno y contra sí mismo. El hombre que lleva alegremente su cruz. ¿No has visto en la tierra esa gran maravilla que los cielos contemplan con admiración? Dijo el Señor a Satanás: ¿has mirado a mi siervo Job? Job 2:3, que sufre por mí. En segundo lugar, la mano de Dios. Cualquier desorden en la naturaleza, desde el más grande hasta el más pequeño, es obra de su mano todopoderosa, esa mano que arrasa un ejército de 100,000 hombres. Segunda de Reyes 19:35. Hará caer una hoja de un árbol y un cabello de tu cabeza. Lucas 2, del 1 al 18. La mano que se posó tan pesadamente sobre Job es particularmente ligera cuando te toca con alguna pequeña prueba. Esta mano crea el día y la noche, el sol y la tiniebla, el bien y el mal. Dios permite el pecado que te provoca. Él no es la causa de su malicia, aunque permite el acto. Si alguien pues te trata como Simei trató al rey David, Segunda de Reyes 16 del 5 al 11, colmándote de insultos y arrojándote piedras, dite a ti mismo: no me importa, no debo vengarme, pues es una disposición de Dios. Sé que he merecido todos los abusos y es justo que Dios me castigue, que desistan mis manos y no golpeen,
que desista mi lengua y no hable. La persona que me hiere de palabra o de obra es un embajador, enviado misericordiosamente por Dios para castigarme como solo su amor sabe hacerlo. No incurramos en su justicia asumiendo su derecho a la venganza. No despreciemos su misericordia resistiendo los afectuosos golpes de su látigo, no sea que por su venganza nos remita a la rigurosa justicia de la eternidad. Considera cómo Dios te sostiene con una mano que es infinitamente poderosa y sabia, mientras que con la otra te castiga. Con una te da la muerte, con la otra te da la vida, te humilla y te eleva. Con ambos brazos Él alcanza dulce y poderosamente. Sabiduría 8:1. Desde el principio de tu vida hasta tu fin, dulcemente, no permitiendo que seas tentado o afligido más allá de tus fuerzas, poderosamente favoreciéndote con una gracia poderosa, proporcionada a la vehemencia y duración de tu tentación o aflicción. Fuertemente, y el Espíritu de su Santa Iglesia lo atestigua. Él es tu apoyo al borde de un precipicio, tu guía en el camino confuso, tu sombra en el calor abrasador, tu manto bajo la lluvia torrencial o el frío cortante. Él es tu vehículo cuando estás agotado del todo, tu ayuda en la adversidad, tu bastón en el camino resbaladizo. Él es tu puerto de refugio cuando, en el fragor de una tempestad, te amenazan las ruinas y el naufragio. En tercer lugar, contempla las llagas y los dolores de nuestro Jesús crucificado. Escucha lo que Él mismo tiene que decir. Todos los que pasáis por el camino espinoso y crucificador que tuve que seguir, mirad y ved. Mirad con los ojos de vuestro cuerpo, mirad con el ojo de la contemplación, y ved si vuestra pobreza, desnudez, desgracia, dolor, desconsolación son semejantes a los míos. Contempladme inocente como soy, entonces os quejaréis vosotros que sois culpables. Lamentaciones 1:12. El Espíritu Santo nos ha dicho por medio de los apóstoles que pongamos los ojos en Jesús crucificado, Gálatas 3:1, y nos armemos con este pensamiento suyo, Primera de Pedro 4:1, que es nuestra arma más poderosa y penetrante contra todos nuestros enemigos. Cuando os asalte la pobreza, el descrédito, el dolor, la tentación o cualquier otra cruz, armaos con este escudo, esta coraza, este yelmo, esta espada de dos filos. Efesios 6 del 12 al 18. Es decir, con el pensamiento de Jesús crucificado. Ahí está la solución a todos vuestros problemas, el medio que tenéis para vencer todos vuestros enemigos. En cuarto lugar, alza los ojos, contempla la hermosa corona que te espera en el cielo, si cargas con tu cruz como debes. Esa fue la recompensa que mantuvo firmes en la fe a los patriarcas y profetas bajo la persecución. Dio ánimo a los apóstoles y a los mártires en sus trabajos y tormentos. Los patriarcas solían decir como Moisés: preferimos ser afligidos con el pueblo de Dios para gozar con él de la felicidad eterna, que tener el placer del pecado por poco tiempo. Hebreos 11, 25 y 26. Los profetas repitieron las palabras de David: sufrimos grandes persecuciones a causa de la recompensa. Salmo 63:8. Los apóstoles y los mártires también expresaron los sentimientos de San Pablo. Somos como hombres destinados a la muerte. Somos hechos un espectáculo para el mundo y para los ángeles y para los hombres. Por nuestros sufrimientos, siendo hechos el oprobio del mundo. 1 Corintios 4, del 9 al 13. A causa del sobreabundante y eterno peso de la gloria que esta momentánea y ligera tribulación obra en nosotros. 2 Corintios 4:17. Miremos y oigamos a los ángeles que están justo encima de nosotros. Tened cuidado de no perder la corona que se os ha reservado si lleváis con valentía la cruz que se os ha dado. Si no la lleváis bien, alguien la llevará en vuestro lugar y os quitará la corona. Todos los santos nos advierten: luchad con valor, sufrid con paciencia, y se os dará un reino eterno.
Prestemos oídos a Jesús. Solo al que sufra y venza con paciencia le daré mi recompensa. Apocalipsis 2:6, Apocalipsis 11:17, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 21:7. Bajemos la mirada y contemplemos el lugar que merecemos, el que nos espera en el infierno en compañía del malvado ladrón y de los réprobos, si pasamos por el sufrimiento como ellos, resentidos y empeñados en la venganza. Exclamemos como San Agustín: incendia, Señor, corta, talla, divide en este mundo, en castigo por los pecadores, siempre que los perdones por la eternidad. 12. Jamás murmures ni te quejes a propósito de ninguna cosa creada de la que Dios se valga para afligirte. Es importante notar las 3 clases de quejas que pueden surgir cuando te asalta la desgracia. La primera es natural e involuntaria. Ocurre cuando el cuerpo humano gime y se queja, solloza y suspira y llora. Si, como he dicho, el punto superior del alma se somete a la voluntad de Dios, no hay pecado. La segunda es racional. Tal es el caso cuando nos quejamos y revelamos nuestras penurias en algún superior o médico capaz de remediarlas. Esta queja puede ser una imperfección si se hace con demasiado empeño, pero no es pecado. La tercera es pecaminosa. Ocurre cuando una persona se queja de los demás, bien para librarse del sufrimiento que le causan, bien para vengarse, o bien cuando se queja voluntariamente del dolor que debe soportar y da muestras de aflicción e impaciencia. 13. Cada vez que te den una cruz, no dejes de abrazarla con humildad y gratitud. Si Dios, en su infinita bondad, te concede una cruz de cierta importancia, agradécelo de modo especial y haz que otros se unan a ti en el agradecimiento. Haz como aquella pobre mujer que por un pleito injusto perdió todo lo que poseía. Inmediatamente ofreció los últimos centavos que tenía para que se diera una misa en acción de gracias a Dios Todopoderoso por la buena fortuna que le había tocado. 14. Si quieres hacerte digno de las mejores cruces, es decir, de las que te llegan, sin que tú las elijas, bajo la guía de un director prudente, toma algunas por propia iniciativa. Supongamos que tienes un mueble que no necesitas, pero que aprecias. Dáselo a algún pobre y repítete a ti mismo: ¿por qué he de tener cosas que no necesito cuando Jesús es menesteroso? ¿Te desagradan ciertos tipos de comida, la práctica de alguna virtud en particular o algún olor desagradable? Prueba esa comida, practica esa virtud, soportar ese dolor, véncete a ti mismo. ¿Tu afecto por alguna persona o cosa es demasiado ardiente y tierno? Aléjate, prívate, rompe con las cosas que te atraen. ¿Tienes una tendencia natural a ver y ser visto, a estar haciendo cosas o yendo a algún sitio? Cuida tus ojos y contén tu lengua, detente donde estás y refrénate. ¿Sientes una aversión natural hacia alguna persona o cosa? Supérate manteniéndote cerca de ellos. Si sois de verdad amigos de la cruz, entonces, sin que lo sepáis, el amor, que siempre es ingenioso, os descubrirá miles de pequeñas cruces para enriqueceros. Entonces no tendréis que temer el engreimiento que suele acompañar a la paciente resistencia de las cruces ostentosas, y puesto que habéis sido fieles en pocas cosas, el Señor cumplirá su promesa y os pondrá al frente de muchas cosas. Mateo 25, del 21 al 23. Muchas gracias os concederá, muchas cruces os enviará, y mucha gloria os preparará.